buenas tardes. Hablábamos ayer de un dibujo ecuestre, Juan Ramón a lomos de su pollino platero. Hoy vamos a hablar de muchas figuras ecuestres, muchas estatuas ecuestres. Hablábamos de los campos de Moguer, hoy vamos a hablar de un Hortus Conclusus, una de las atribuciones de la Virgen María. Un jardín hoy en día cerrado, el Retiro, pero que ha sido el pulmón de Madrid durante siglos, lo sigue siendo y es el orgullo de nuestro barrio junto con nuestra parroquia. Bueno, pues es verdad, ahora está cerrado, pero esperamos que pronto se vuelva a abrir y podamos disfrutar. Nosotros de aquí a allá tenemos un paseillo. Sí, los más valientes lo hacen corriendo al caer la tarde, ¿verdad? Es una clásica ver corredores dirigiéndose al Retiro para hacer la circunvalación del mismo. Bueno, yo creo que tú lo has hecho ese mismo camino en bicicleta, ¿no? En mis años mozos, pero muy mozos, adolescentes casi. Sí, tampoco de subidita, pero bueno. Vivimos en un barrio lleno de cuestas arriba, que la bici se clava en los pedales. Llegó un día en que dije, mira, hay que retirarse, la edad no perdona, y la edad no era tanta. Pero ya era demasiado. Ya era demasiado. Muy bien, el parque, el jardín del Retiro es el lugar en el que nos vamos pues, a descansar, a pasar un rato, a respirar, a leer, a rezar, a estar solos o en una agradable conversación. Es el desahogo de Madrid, el jardín histórico de nuestra capital. Aquí viene gente de todos los distritos de Madrid los fines de semana a pasar el día en el Retiro, o la tarde o la mañana. Nosotros lo tenemos a un paso y podemos elegirle como retiro nuestro cuando necesitamos de la calma, de la tranquilidad o de gozar de la naturaleza, por muy domesticada que esté allí. Bueno, ahora nos podemos conformar con darle vueltas a su perímetro. ¿Qué distancia habrá ahí? 4,5 kilómetros. Bueno, quizá no en un día. 4,5 kilómetros y una superficie de 1,28 kilómetros. Equivale a 1/3 del Central Park, tan cinematográfico, y a la mitad de los jardines de Luxemburgo parisinos. Bueno, pues vamos a conocer un poco. Sin embargo, aquellos carecen de la historia que tiene nuestro parque. Pues ya que estás ahí, cuéntanos un poquito de la historia. El Buen Retiro aparece como una finca de recreo con toda una serie de edificaciones, de palacetes, para la familia real, para la corte. Es un capricho con el que obsequia el conde duque, don Gaspar Guzmán, valido del rey, a Felipe IV. Él tenía allí una propiedad en una zona que era campo, no era edificable. El edificio más evidente de la zona era el monasterio de San Jerónimo el Real, y los reyes, Carlos V ya se procuró un cuarto en el propio monasterio de San Jerónimo el Real, el cuarto real, para distraerse de las ocupaciones del viejo Alcázar, cuando estaba aquí en la capital. Los reyes hasta Felipe IV mantuvieron ese cuarto y era la forma de ausentarse del bullicio de la corte, de palacio. O sea que los austrias también sentían necesidad de vez en cuando de aislarse un poquito. Claro, él sabía que iba a ser un regalo muy bien aceptado, el conde duque, cuando se lo regaló a Felipe IV. Y le procuró una serie de jardines con mucha escenografía. ¿Por qué? Pues porque vivíamos los siglos en los que el teatro era la gran diversión de la sociedad. Los grandes dramaturgos, Calderón, Lope de Vega, estrenaron allí. El conde duque hizo todo un complejo de un palacio. Se convirtió aquello en un real sitio.
un palacio, dependencias, caballerizas, con distintos patios, y luego el jardín, ajardinó la finca, pero no al modo británico. El jardín británico, el jardín inglés, era un jardín paisajista, trataba de recrear la naturaleza en lo que era el jardín, la naturaleza feraz. Aquí se pretende establecer una serie de escenas dentro del jardín. Le pobló de caprichos. Aquí una cabaña, aquí un estanque, aquí una cascada. Pero todo eso quiere decir que hay como, digamos, un diseño, como si un arquitecto, Sí, no sé sí, si es sí. propiamente un arquitecto, pero alguien que entienda de plantas y al mismo tiempo de edificaciones y va a hacer con una idea, ¿no? Había gente muy especializada en eso. De hecho, se trajo de Florencia a Lotti, que fue el encargado de diseñar el jardín. Las relaciones entre la corte de Madrid y los duques de la Toscana eran muy intensas a nivel artístico. Los artistas de uno y de otro iban de acá para allá, y lo mismo los arquitectos, los escultores, y fue quien lo diseñó. O sea que ya sabéis, si tenéis un jardín, sea grande o pequeño, hay que diseñarlo bien. Vamos. Sí, por ejemplo, yo he visto jardines donde todo el año florecen flores porque están ideados de esta manera, para que en cada época del año sea uno lo Vaya árboles. teniendo su atractivo. Exactamente, incluso los colores, la combinación de los colores que salgan. En este nuestro, en el Buen Retiro, pasa igual. Es un capricho para la vista, sea la estación que sea. Cuando los árboles están con la hoja cayendo, los tonos anaranjados, una preciosidad. En primavera es la vida en sazón, una maravilla la rosaleda, el trasiego de pájaros. Bueno, una verdadera suerte para una capital tener tan céntrico un jardín así. Oye, creo que allí ha habido alguna vez animales también, ¿puede ser? Sí, eso durante hasta bien reciente el Zoo de Madrid se estableció allí, la llamada Casa de Fieras. Pero tiene antecedentes mucho más antiguos, desde el primer momento en que pisa un Austria en esa finca. El conde duque, cuando idea el Real Sitio, ya manda construir lo que se llamaba la Leonera, que era un lugar con una galería para que pudieran ser visitados, donde se encerraban a los animales que luego se enfrentaban en espectáculo para su majestad. Osos, lobos, O leones. sea, que eso se daba, es decir, hacían luchas de Sí. animales y todo eso. Y luego tenía una gran pajarera, el gallinero del conde duque, que se dijo, aparte de las gallinas de él, en el que se cuenta que las tenía incluso bautizadas con los nombres de la reina, de personajes de la corte, a las propias gallinas. Pero luego tenía un jaulón con aves exóticas, el Una coleccionismo. especie así de pajarera gigante. Sí, me la imagino y debía de ser preciosa, porque la verdad que me hubiera apetecido verla. El coleccionismo de animales, ya en la propia Edad Media, se comenzó a fraguar. En el Palacio de Olite, en Navarra, ya tenían su propio zoológico. Bueno, eso estaba al alcance de muy pocos. Claro, eran gente potentada, nobles, e incluso más allá de nobles, de la realeza. ¿Y tendrían a lo mejor suelto algún pavo real, alguna cosa de esas? Que a veces se daba. Pues Para decorar los seguro, ambientes. seguro. Aún hoy los podemos disfrutar en los jardines de Cecilio Rodríguez. Que, por cierto, con ocasión de este confinamiento, ¿quién no ha visto las imágenes de los pavos reales por las calles? Ah, Aprovechando la ausencia del hombre, la naturaleza se ha ido expandiendo y se salían del propio parque. sí, hemos percibido, ¿no? Ese cambio ha mejorado la calidad del aire, hay menos ruido, menos gente por la calle y los animales se han sentido como más libres para moverse. Hablábamos también de la afición a coleccionar animales extraños, por aquel entonces, procedentes de otras latitudes. El infante Don Luis,
que había sido cardenal en Toledo, cuando se exilia en Arenas de San Pedro, aparte de su palacio, también manda hacer allí un zoo, era una mini corte, por allí pasaron por Arenas también los mejores músicos, Goya fue a pintarle allí, también a él y a toda su familia. Sí, me imagino cuando viniera alguna visita de algún mandatario, algún personaje relevante, pues también le harían la visita Sí, el príncipe, a los jardines del Retiro. el duque de la Toscana, de Florencia, Cosme III, cuando vino a España de viaje, estuvo allí en el Buen Retiro, y hay incluso el dibujante que ilustraba el itinerario de este duque por España, dejó un dibujo de la época de lo que era el Real Sitio del Buen Retiro. Yo en cuanto a jardines, me encanta el Retiro, pero recuerdo uno cerca de Roma, la Villa del Este, en Tivoli, A Tivoli. que es espectacular. Debe de ser. Aquellos son fuentes, agua, en todas sus expresiones, precioso, muy bien montado. Estuvimos a punto de tenerlo. ¿Mm? Claro, con el cambio de dinastía, los Borbones, de hecho hay ya planos en los que se configura el diseño que se deseaba para el Buen Retiro, que no llegó a realizarse. Tan solo de ese diseño futuro se llegó a realizar el parterre. El resto se quedó en aguas de borrajas con la expulsión de España de la princesa de los Orsinios. Esta era camarera de la reina María Luisa, la primera esposa del primer Borbón español, de Felipe V. Cuando enviuda, la princesa de los Ursinos va a Jadraque a recibir a la segunda esposa del monarca, y allí mismo Bárbara, ¿Quién es Bárbara? Que me he perdido algo. allí mismo la nueva esposa del rey, Ajá. la manda a Francia, que abandone el territorio A poner español. patitas en la calle. Sí, era una mujer muy dominante, con una ascendencia plena sobre la reina, y a través de ella se pretendía de introducir todo el gusto de Versalles en la capital española. Sí. Desaparecida ella, se quedó, ya digo, en mero proyecto el nuevo diseño del Retiro. Las cortes europeas miraban mucho a Francia, el gusto, la manera de comportarse en las cortes, y de hecho también algo los franceses dejaron de recuerdo en el Retiro, ¿no? Sí, lo hablábamos el otro día. Destrucción. El ejército napoleónico, cuando se estableció en la capital, se estableció precisamente en el Retiro, donde había fundado Carlos III la Real Fábrica de Porcelana. Es el lugar que ocupa más o menos la zona donde está sentada hoy la estatua del Ángel Caído. Allí estaba la Real Fábrica de Porcelanas, y allí estableció José de Bonaparte la guarnición napoleónica. Hizo ver una verdadera obra de defensas allí, en pleno parque. Destruyó todo. Del palacio nos quedó el casón del Buen Retiro, que era solo el palacio de baile del Palacio de los Austrias, y la parte que ocuparía después el Museo del Ejército, lo que era el Salón de Reinos. Entonces, digamos que después de los franceses tuvo que ser recuperado integralmente. Totalmente. Napoleón le dijo a su hermano que teniendo el Retiro tenía la llave de Madrid, y así lo hicieron. Cuando el general Hill ocupó británico, inglés, ocupó la capital, expulsó a los soldados napoleónicos, y tuvo la deferencia también de destruir la fábrica de porcelana como fuego amigo, para evitar la competencia con la loza inglesa en un futuro. ¿Ah, sí? Sí,
Así, Y todo el mundo deja su así recuerdo. somos, la condición humana, Madre mía. hilando fino. Mirando, vaya, ya veo, ya veo. Bueno, el Jardín del Retiro es un lugar espléndido, lo hemos dicho, para ir a descansar, leer y también para hacer oración, ¿no? Porque en la ciudad, pues, nos faltan lugares donde hay un poquito de quietud, tranquilidad Claro. y donde uno puede encontrarse con uno mismo. Mucho es el paisaje aparente, a falta de campo abierto, que mejor que una gran extensión por ajardinada que esté, en la que uno pueda deleitarse con lo que crece por pura misericordia del Creador, deleitarse con el agua que corre, con las nubes que le surcan. A lo mejor también puede uno tener una buena conversación, Mucho, claro un que paseo sí. amigo. Bueno, ¿quién no ha compartido un banco con alguien y nos hemos contado la vida? O incluso mientras los niños de unos jugaban con los de otros, los padres han hecho camaradería. Mm, los que hemos disfrutado el retiro con verdadera sed, les recordamos también por dos notas que se daban en él. La cabalgata de Reyes, que se iniciaba en el paseo de coches y luego desde allí enfilaban las carrozas hasta el corazón de la capital, y la Feria del Libro. La Feria del Libro que atrae, pues eso, en el mes de mayo a multitud de gente venida de todas las provincias. Bueno, y en las casetas siempre te encuentras a escritores, Sí. célebres, famosos, personajes conocidos, ¿no? Firmando libros. Muchos, Octavio Paz, Luis Rosales, el que me firmó una vez un libro. Yo creo que hasta Joaquín Sabina ha estado Joaquín firmando Sabina. libros, claro. Le recuerdo el enfado que se pilló Joaquín Sabina. Estaba compartiendo caseta con Ángel González, un poeta enorme, el asturiano, como un pino, más grande que los del Retiro. Compartían caseta. Él no le gustaba que la gente, por el interés mediático que despertaba su persona, ignorase a ese gigante de la literatura que tenía al lado, a Ángel González. Le agarró del hombro y es que les recuerdo, les podría pintar de memoria, yéndose por el camino de coches, echándole el brazo por el hombro. Era ya muy anciano, Ángel González. Joaquín Sabina estaba en lo mejor de su carrera, firmando, no recuerdo ahora el libro que era, el de los, no lo sé. Y se enfadó mucho de que ignoraran al gran poeta porque la gente solo le atraía el cantante. Porque era el más conocido, la fama, los artistas así más mediáticos. Los poetas pasan más desapercibidos. Sí, también va con su carácter. El enfado era de Joaquín Sabina porque sentía vergüenza ajena. Ángel González seguro que no le extrañó. Además, era un borrachón. No, la vanidad, poquita. Pues fíjate la de cosas que pueden pasar en un jardín. Hubo animales, la feria del libro, comienzo de la cabalgata de Reyes, pero también hay algunos edificios singulares, ¿no? Sí, El Palacio de Cristal, por ejemplo. una belleza, el de Hayden Park es más grande, pero bueno, aquí tenemos esta reliquia, el Palacio de Cristal, es una muestra de arquitectura de hierro, como lo serían luego los mercados, el maravilloso de San Miguel, que se ha salvado como muestra de tantos como había. ¿Y por qué aparece? Las estaciones de tren. ¿Por qué aparece el Palacio de Cristal ahí? ¿Qué origen tiene? Pues es como pabellón de la exposición de plantas de Filipinas, que se hizo ahí. Y se pretendían unos pabellones que no fuesen efímeros, que pudiesen quedar para dar cuerpo al parque. Entonces Ricardo Velázquez, que fue el mismo que hizo el Palacio de Velázquez, para la exposición de minería, España era
uno de los grandes productores de minerales del mundo. Y se hizo allí en el Retiro una exposición sobre minería en la que Ricardo, perdón, levantó este pabellón. Bueno, mucha historia, ¿eh? Y muchas cosas que podemos descubrir de este lugar tan conocido. Se perdió otro pabellón en la zona de la Chopera, era de estilo modernista, también para otra exposición de la industria madrileña. Pero el Palacio de Velázquez en concreto se le ha lavado mucho. Es verdad que está totalmente desfigurado porque le tapa la vegetación que hay delante, no permite una visión frontal del edificio. Utiliza mucho la azulejería, igual que la utilizaría luego Cecilio Rodríguez en lo que había sido Casa de Fieras. En aquel entonces ese estilo andaluz se puso muy en boga porque había sido tal el éxito del Parque de María Luisa para la exposición de Sevilla hispanoamericana que se trató de copiar luego en los bancos forrados de cerámica, y también Ricardo Velázquez utiliza los azulejos en sus edificios, como lo hizo también en otra obra suya, el Ministerio de Fomento, que ahora es el de Agricultura, aquí a un paso nuestro. Y el Palacio de Cristal pues sigue albergando exposiciones y es un icono, pero el verdadero icono es ese. El estanque. El estanque está desde los orígenes del Retiro como real sitio. Ya para los Austrias, para Felipe IV, que fue cuando alcanzó mayor esplendor. Cuando Portugal se separa de España y el conde-duque, que era el valido de Felipe IV, tuvo que abdicar, tuvo que dimitir, se acabó el esplendor que había tenido hasta entonces con él de valido en la corte. Pero ya en aquel entonces se procuró hacer este estanque, el estanque grande. En él se desarrollaban batallas navales, incluso obras de teatro. Allí estrenaron Calderón, Lope de Vega. Bueno, batallas navales, quiere decir, rememoraban, sí, ¿no? Batallas eso navales. Es, para la diversión. Y ahí, bueno, veo barcos, veo gente. ¿Ha habido alguna vez peces? Muchos. ¿Sí? Con ocasión de desecarle, no solo para limpiarle, sino para corregir alguna fuga que tenía, en dos ocasiones, en el 1982 quizá, y en el 2011, pues se llegaron a contar unos 5.000 peces. Fueron Pero pequeñitos. trasladados momentáneamente hasta que se volvió a llenar de agua. Pequeñitos unos, regulares otros, y grandes otros. Algunos. Y enorme uno. De 11 kilos y medio una carpa. 11 kilos y medio. Allí andaban los hombres, los pobres, no los peces, nadando entre sillas, urnas de ceniza, una caja fuerte que estaba abierta. Toda la porquería humana se encontraba bajo las aguas. ¿Y qué hicieron? ¿Lo vaciaron? ¿Trasladaron los peces a algún sitio? Sí, y luego los restituyeron a su ambiente. El monumento a Alfonso XII se le manda a hacer su hijo. En la minoría de edad, él quiso homenajear a su padre con un monumento en el Buen Retiro al pacificador. Se había terminado la guerra carlista y él estaba orgulloso de que su padre hubiese acabado con el conflicto, y se idea un eje vertical sobre el que coloca la estatua ecuestre. Se puede acceder por una escalera interior hasta la misma cúspide. Luego una columnata semicircular de orden jónico y una escalinata que desciende hasta las mismas aguas.
Allí reciben al agua una serie de ninfas y de nereidas de bronce. En su origen el puerto estaba Precioso. allí, ¿no? Donde se cogían las barcas estaba Sí, allí. el embarcadero hubo que destruirle y ponerle en uno de los costados para dejar en el frente el embarcadero que procedía de la época de Fernando VII. Bueno, qué gozada, ¿eh? Toda esa parte verde. Imaginamos lo que puede ser pasar ahí un rato con la vista en el agua, en las barquitas. De los enormes árboles que vemos, el árbol más grande, perdón, más viejo, más antiguo que se conserva, es uno que se plantó ya en el siglo XVII en la zona del Parterre, en 1663 se calcula. Un ciprés calvo, flamante. Luego hay cantidad de cedros. ¿En qué se caracteriza un ciprés calvo? Pues no lo sé, Sergio. Yo creo que es verde. No, es que me ha llamado la atención, me ha llamado la atención. No lo No sé. sabía que existía esa sub. Hay otros cipreses, también no tan antiguos, pero pues eso, que también apuntan al cielo. Son los del Bosque de los Ausentes, que tras el atentado Del 11. islamista del 11M se quiso hacer en la zona de la Chopera un homenaje a los fallecidos, a los 192 fallecidos, 5 de ellos de nuestra parroquia. Se plantaron entonces en torno a una colina artificial que se hizo 170 cipreses y 22 olivos. Los 192 que cayeron en aquella mañana salvaje que todavía nos aturde los oídos. Bueno, cuánta historia y cuánta belleza encierran ese lugar, ¿no? Que está rodeado de una valla a través de la cual nosotros pues, podemos tocar las plantas y dentro de unos días esperamos que también podamos atravesar las puertas para disfrutar del parque. Desde el punto de vista religioso que siempre buscamos, aunque hemos practicado allí la oración al aire libre todos, en el tiempo de los Austrias, contó con numerosas ermitas. Pues eso, eran siglos de prodigios, el hombre buscaba mucho a Dios y se hicieron muchas ermitas, la de San Blas, la de San Antonio de los Portugueses, que era la preferida de su majestad Felipe IV, la de San Juan, que era la preferida del conde duque de Olivares. Tenía incluso allí, en la propia ermita de San Juan, una biblioteca. Él era un gran bibliófilo. Hoy solo tenemos una, que no estuvo por aquel entonces. Que es posterior. Sí, son las ruinas de la ermita abulense de San Isidoro y San Pelayo del siglo XII. Tenemos allí la portada. Oye, y de visita obligada también. ¿Cuándo pasa, digamos, de estar limitado al acceso a ser público? ¿Cuándo pasa a propiedad pública el recinto? En 1868. Era una finca de recreo, un jardín para la realeza, así se concibió y así estuvo durante la dinastía de los Austrias y la dinastía de los Borbones. Por cierto, en el periodo en que el retiro fue Borbón, actuó allí incansablemente para la familia real Farinelli, el último castrati. Él venía ya con una carrera curtida, había triunfado en Londres, en París, en su Italia natal, y intimó mucho con la familia real, tanto con el primer Borbón, Felipe V, pero sobre todo con su hijo, con Fernando VI y su mujer. En los escritos se nos dejan, pues eso, fiestas apoteósicas en los que Farinelli era la estrella. Había cambiado el gusto del teatro de los Austrias a la ópera y el escenario seguía siendo el mismo, el Buen Retiro. Bueno, estamos terminando nuestro tiempo, todavía nos da ocasión para alguna cosita más, si tú quieres, ¿eh? Pues nada, hemos dicho eso, que quedó destrozado por los franceses, costó mucho levantarlo
y en buena parte debido al abandono en que quedó, fue posible la segregación del trozo de Buen Retiro que falta hoy en día. El Retiro era mucho más extenso de lo que es en la actualidad. Todo el barrio de los Jerónimos era parte de esa finca. En la niñez de Isabel II, el Retiro se segrega en dos. Una parte edificable, que es la que delimitaba la calle Granada, no la calle Granada actual, que es la vecina nuestra, sino la calle que ahora es Alfonso XII, que antes se llamaba calle Granada. Pues por ese eje se delimita la zona de Jardín, que lo va a seguir siendo, y la zona del nuevo barrio de los Jerónimos, el barrio griego que decía Chueca Goitia. ¿Por qué? Pues por la calidad de las edificaciones que se concentraban allí. Estaba el Museo Antropológico, estaba el Gabinete de Ciencias Museo del Prado, el edificio de la Bolsa, el de la Real Academia de la Historia, el Casón del Buen Retiro, multitud de edificios notables. Y luego quedaban islotes ajardinados que no llegaron a construirse. Uno donde estaba la Puerta de Alcalá, de forma tal que se propició la glorieta actual. Había otro en la zona donde ahora se encuentra el obelisco a los héroes del 2 de mayo, y había otro que es donde se levantó posteriormente el Palacio de Correos. Eso era la huerta del clérigo Juan, y durante mucho tiempo se pasó a llamar Buen Retiro, Jardines del Buen Retiro, donde ahora está Correo. Solo eso, porque el Buen Retiro en sí ya pasó a denominarse con un nombre más prosaico, Parque de Madrid. El Parque de Madrid pasó a la municipalidad en 1868. Había sido depuesta Isabel II y el gobierno interino, que estaba presidido por el general Serrano, siendo Prim, el general Prim también el regente del reino, pues emitieron un decreto pasando lo que era una propiedad real, un patrimonio real, pasándolo a la Municipalidad de Madrid. Y desde entonces le disfrutamos de esa herencia de nuestros abuelos a nosotros y de nosotros a nuestros hijos. Bueno, y que lo sigamos disfrutando y lo disfruten las futuras generaciones durante mucho tiempo, pero como todo, el patrimonio hay que cuidarlo, ¿eh? Y bueno, yo creo que lo más importante es cuidar las cosas igual que las hemos recibido e intentar transmitirlas pues mejor todavía. Gracias, Jesús, una vez Por más. Dios, es un placer. Hablamos con tanto gusto de estos placeres que nos da la vida. Claro que sí. Nuestro barrio hay que vivirle porque merece la pena. Es un lugar privilegiado de Madrid, muy bien comunicado, muy bien surtido de servicios. No tenemos las incomodidades de la Almendra Central y sin embargo tampoco carecemos de todo lo que carece el extrarradio. Estamos muy bien situados. Muy bien situados. Bueno, muchas gracias, Jesús, muchas gracias a todos. Esperamos volver a veros ya el lunes. Feliz fin de semana. Y eso, si no podéis ir como tantos fines de semana al retiro, pero ya nos queda poquito. Tenacidad. Hasta luego.